Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal del Rambam. Estamos estudiando el Mishneh Torah, la obra magna del Halajá del Rambam, compuesta de 14 volúmenes. Estamos en el primero de ellos, que es Sefer Hamadá, y dentro del Sefer Hamadá estamos estudiando las alajot de Abodá Zará, de idolatría, de Jukot HaGoyim y las leyes de las naciones. Vamos a comenzar hoy Bezrat Hashem y Beshat Tová, el 10º capítulo, del cual hicimos una introducción al final de la clase pasada. Estuvimos hablando del concepto de los 7 pueblos. Los 7 pueblos que habitaban la tierra de Israel: el Kenaní, el Hidví, el Yebusí, el Girgashi, como nos dice la Torá. Esos 7 pueblos, hay una prohibición expresa de la Torá de permitir que se queden viviendo en la tierra de Israel una vez que la tierra iba a ser conquistada. Y vamos a ver otra serie de leyes que tienen relación con ellos. Nos dice Rambam en la primera alajá de este 10º capítulo: En cortin berit לעובדי עבודה זרה, כדי שנעשה עמהם שלום ונניח אותם לעובדה, שנאמר לא תכרות להם. Es decir, no se puede hacer un pacto con alguno de estos pueblos idólatras para hacer la paz con ellos y dejarles en la tierra de Israel para que sigan sirviendo a su idolatría. Como dice, lo tichrot lahem berit, no harás con ellos pactos. Ela yahzeru me'abodatah o yehargu. Entonces, ¿cuál es la opción que se le daba? Yoshua le daba a estos pueblos, les decía: tenéis dos posibilidades: o abandonáis vuestra idolatría, o vamos a ir a la guerra y vais a morir en ella. Beazur le rajem alehem, está prohibido tener piedad de ellos. Sheneemar, lo tejonem, no hallarán gracia a tus ojos. Por lo tanto, le fijas, Imra Agoy Obed Abodazara Obed o Tobe Amanahar, si uno ve a uno de esos idólatras de los 7 pueblos que está perdido en el camino o que está en el río ahogándose, lo ya aleno, no lo debe salvar. Ra'ahu, la kuach, la mavet, lo ya chileno, si ve que le están golpeando hasta la muerte, no lo debe salvar. אבל, אבל לעבדו בידו, או לדחפו לבור, וכיוצא בזה אסור, מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. Pero, por el contrario, nosotros perderlo, nosotros empujarlo a un pozo, o por la montaña, por un precipicio, cosas así, no sé lo que se me ocurre ahora mismo. Nosotros, de manera activa, provocar que él muera así, está prohibido. ¿Por qué? Porque no está en guerra con nosotros en este momento. Bamé de Barim Amorim, ¿de qué estamos hablando? Begoy, es decir, de un idólatra. Abalmosere Israel, Beaminim, Beapicorsin, pero Rambam dice unas palabras muy duras. Dice: los que denuncian a los judíos que denuncian a judíos, y los herejes y los que reniegan de la Torá, mitzvah le abedan beyad. Es una mitzvah deshacerse de ellos. Ulhoridan ad be'er shachat, y hacerles caer hasta la profundidad del abismo. Penesheem, metzirim le Israel, umesirin et ha'am me'achare Hashem. ¿Por qué? Porque ellos causan sufrimiento al pueblo de Israel y apartan al pueblo de su cercanía con Dios. Que Yeshua Hanotzri de Talmidad, dice Rambam, palabras muy fuertes, a las cuales no estamos acostumbrados en el Rambam, que hable de manera tan específica, como Yeshua el Notzri, el cristiano, es decir, está hablando de Jesús, y sus alumnos, Betzadok Ubaitos, eso no lo trajo la traducción, qué interesante. Y Tzadok y Baitos, es decir, dos sabios que apartaron al pueblo del camino de Hashem y crearon dos sectas: los saduceos y los baitoseos. Shem, Reshaim y Etkab, que el nombre de los malvados se pudra. Bien, Rambam habla con mucha dureza de estas personas que alejan al pueblo de Israel de su cercanía con Hashem a través de sus acciones. Dice la segunda, la Hamikán, Atal Lamed, de aquí tú vas a aprender: Shasur le rapot obdeg abodazara. Afilu besahar, está prohibido sanar
a un idólatra, incluso que te pague. De Miami, Yaremehen, o Shaya Hoshesh Mishumeva, pero si tiene miedo de que le pueda causar algún daño o no quiere levantar antisemitismo, Merrape Besahar puede curarles, puede sanarles con un salario. Abal Bejinam Azul, pero hacerlo gratuitamente está prohibido. Beger Toshav, ahora, un habitante no ágida, es decir, un habitante de la tierra que aceptó vivir bajo las 7 leyes de Noah, o Ilva Tametsube, Lejayoto, puesto que tienen la obligación de salvar su vida, Merrapein Oto Bejinam, se le sana de manera gratuita. Dice la tercera laja, En Mohrin Lahem Batim, Besadot Beeres Israel. No se le vende a los idólatras, de los cuales estamos hablando, casas ni campos en la tierra de Israel. Ubesuria, Mohrim Lahem Batim, Abalosadot. Y en Suria, en Siria, se les vende casas, pero no campos. ¿Por qué habla de Siria? Porque en la época de David Amelech expandió el reino de su reino y conquistó regiones de la parte de Siria. Esa parte que fue conquistada adquirió el nombre de tierra de Israel, pero no la misma santidad que la tierra de Israel original. Y por lo tanto, ese lugar llamado Suria en la Mishnah, etcétera, o Siria en nuestros días, tiene algunas leyes particulares con respecto a la santidad de la tierra y las leyes agrícolas que se aplican ahí, si son iguales que en la tierra de Israel o no. Entonces, dice, en Suria puedes vender casas, pero no campos. Ahora, Masquirín la Batim ver Israel, se les alquila a los idólatras casas en la tierra de Israel, pero a condición de que no se convierta en un vecindario. Ven Shejuna Bajutam y Shelosha. Y un vecindario es por lo menos 3 casas. Si hay 3 casas alquiladas, ya se convierte en un vecindario. Ve Maskirin Lahem Sadot, Ubesuria Maskirin Lahem Sadot. Ahora, no se le alquila a los idólatras en la tierra de Israel campos, pero en Suria sí se le alquila. Y Penema, Ejemir Basade. ¿Por qué se es tan estricto con, perdón, con el concepto del campo? Hay 2 motivos. Primero dice, Mafkia mina maaserot, es decir, que si vende o alquila un campo a un idólatra, ese campo de la tierra de Israel no va a cumplir con las leyes de los diezmos, es decir, al ser del idólatra que lo está usufructuando, no tiene la obligación de separar los diezmos. Y noten lahem hanaya bekarka. Y además les da una sensación de pertenencia a la tierra. Y por lo tanto, Rambam dice que no se puede ni alquilar campos en la tierra de Israel a los idólatras. Mutar limkor lahem batim besadot bechutz haaretz, pero fuera de la tierra de Israel está permitido vender casas y campos a los idólatras. ¿Por qué? Porque no es nuestra tierra. Cuarta laja. Ave makom sheitiru leaskir lo lebet dirá itiru. Dice Rambam en la cuarta laja, incluso donde se permitió alquilar al idólatra, se permitió alquilar, pero no un lugar de vivienda. Y Benesheú, Magnis le toja Bodazara, ¿por qué? Porque él va a hacer entrar en esa habitación que le estás alquilando, en esa casa que le estás alquilando, va a hacer entrar su idolatría. Bene, María está dicho, Velotavito Eva el Beteja, no traerás una abominación a tu casa. Balmaskir la Batim, la Azotamozar, pero sí que le puedes alquilar una casa para que la convierta en un depósito. Vemos la pero tutboa, de que Yosef Bahem, bimjubar la carca, y no se le vende frutos o cereales o cosas así, verduras, etcétera, mientras están unidas a la tierra. Abal mujer Misheyakotz. Pero una vez que lo cortaste y lo separaste, ya lo puedes vender. O mujer lo almenat likotz bekotzetz. O se lo vendes a condición de que lo corte, lo coseche, lo recolecte, etcétera, y que lo haga. Venema en mojrin la gen. ¿Por qué causa no se le vende?
Dice, lo tejonem. Es decir, no tendrán gracia tus ojos. Lo titen lahem hanaya bekarka. Es decir, aquí explica lo tejonem como hanaya. Algo que va como, la hanaya es un parking en Israel, ¿no? Entonces algo que te va a sentar. No les des la sensación de pertenencia de que están asentados en ese lugar. Shin lo lahem karka. Yeshivatan, yeshivat araihi, porque si no tienen terrenos que son suyos, tu asentamiento en ese lugar es un asentamiento temporal y pasajero, araí, ¿bien? Es lo que los judíos, cuando en el siglo XVIII empezamos a planear nuestro retorno a la tierra de Israel, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, lo primero que hacían era comprar terrenos, porque el hecho de comprar terrenos es lo que te da la sensación de pertenencia. Es verdad, eran pantanos, había malaria, etcétera, pero ya era nuestro. Estábamos adquiriendo ese lugar y gracias a eso hoy en día tenemos Estado de Israel. וכן אסור לספר בשבחן, dice, de la misma manera, no se lee, eh, perdón, de la misma manera, no los alabarás, e incluso no puedes decir, וכן אסור לספר שבחן, ואפילו לומר, כמה נאה גוי זה בצורתו, ni siquiera decir cuán hermoso es ese idólatra. Y Calva Homer, con mucha más razón, Sheisaper Besheva Maasab, alabar sus acciones, o Sheyehabeb Dabar Bedibrehem, o apreciar alguna de las cosas que él ha hecho. Sheneemar Velote Jonem, es decir, no hallarán gracia a tus ojos. Lo Yelahem Gen Beeneja, no tendrán gracia a tus ojos. Ni Pene, Shegorem, Lehidabekimo, Belilmol Mimasabarraim. ¿Por qué? Porque ese tipo de comentarios genera en ti que te apegues a él, al idólatra, y que quieras copiar sus actos malos, porque al final vas a hacer como él. Beasur, liten lahem matenot hinam, está prohibido darle regalos gratuitamente. Abal notenu leger tosha, pero sí se le puede dar al noágida, al que está viviendo, aceptando las leyes de Noach, Sheneemar, como dice, la guerra shel bisheleja titenena, veajelá o mejor la nohri. Es decir, al ger, al habitante de la tierra de Israel, que está en tus portones, se lo vas a dar y comerá de ello. O lo venderás a un nohri, a un idólatra, a un no judío, al gentil, dice aquí. Ok. Bimjirá lo bimtina, es decir, se lo puedes vender, pero no se lo puedes regalar. Mefarnesin, anille goyim y manille Israel. Venedar que shalom. Ahora nos habla algo muy importante, que es muy relevante para nosotros. Aquí fuera de Israel, dice se sustenta económicamente tanto a los pobres judíos como a los no judíos para, para mantener buenas relaciones sociales, es decir, para que haya un ambiente de paz, de shalom. Vem memachin bide aniye goyim beleket shijeja upea mi pene dar que shalom. Y no se impide que los idólatras vayan a servirse del Leket, Shijeja y Pea, es decir, las tres mitzvot que tienen que ver con la cosecha de los campos en los cuales los pobres podían alimentarse de ello, aunque no sea judío, no se le impide. ¿Para qué? Lo mismo, para, no, para generar un ambiente de paz. Ven koflin lahen shalom le'aulam. Ahora dice, eh, muy bien, sin embargo, no se le saluda dos veces con la palabra shalom. Es decir, alguien dice shalom y el otro responde shalom, shalom. ¿Sí? Shalom alejem, alejem shalom. Velo ikanes lebetosh el nohri beyom edo, liten lo shalom. Y tampoco se entra en la casa del idólatra en el día de su festividad,
en la cual él está celebrando por su ídolo, para saludarlo, decir, no se va a casa de nuestro vecino en Navidad para decirle feliz Navidad. Metzao Beshuk, si se lo encontró en la calle, no tenlo shalom, Bezafar Rafa, Bekobed Rosh. Ahora, si se lo encontró en la calle, le saluda con voz baja y con serenidad. Ven con la de Barim Aelu, Amurim, el Abisman, Shegalú Israel, Leben Omot. Y esto fue dicho mientras que el pueblo de Israel está exiliado entre los pueblos. O Bisman Sheyada Goim, Takifá, o cuando estamos bajo el dominio de la mano de los pueblos. Abal Bisman Sheyad Israel Tekifa Alumot Olam, pero cuando la mano del pueblo de Israel está por encima de los demás pueblos, Asur Lanu Leaniach Goy Obed Abodazara Benen. Está prohibido dejar que haya un idólatra entre nosotros. Afilu Yoshev Yeshivat Adai Obed mi Makom le Makom Lishora. Incluso que esté residiendo de manera temporal o que esté pasando de un lugar a otro para por comercio, lo ya abor bearzeno, no debe pasar por nuestra tierra. Así que haber alab sheva mitzvot shenistabu ben Noach, hasta que no acepte abandonar su idolatría y apegarse a las 7 mitzvot de los hijos de Noach. Sheneemar lo yeshevu bearceja, que no se asienten en tu tierra. Filu le ficha, ni siquiera por un instante. En Kiber alav sheva mitzvot, y si acepta cumplir las 7 mitzvot, arezek ger toshav. Ahí se le llama un ger toshav, un habitante de la tierra. Ven mekablim ger toshav, el abisman shayovel noheg. Y se acepta al ger toshav únicamente cuando existe el concepto de Yobel, se aplica el Yobel, el jubileo. A ver, si lo misman a Yobel, pero si no se aplica el jubileo, nada más acepta a un ger tzedek. ¿Qué es un ger tzedek? Es un converso que acepta cumplir todos los preceptos de la Torah. Muy bien, ese es el 10.º capítulo, un capítulo bastante complicado para nosotros que vivimos fuera de Israel y, y a lo mejor incluso particularmente para los que están en Israel, donde hoy en día conviven otros pueblos y muchos de ellos son idólatras y hay que saber cómo comportarse en esas circunstancias. Vamos a comenzar, Bezrat Hashem y Beshat Tová, el 11.º capítulo del Tratado de Abodá Zará. El 11.º y por ende, penúltimo capítulo. Es decir, nos queda 11 y 12 y con ello habremos terminado todas las leyes de idolatría que, como hemos visto, son bastante extensas y complicadas. Nos dice este 11.º capítulo en su primera alajá. En Olhin Bejukot Hagoyim velo midamin lahen. Velo bemalbush, velo besear, que yo sepa. No tenemos prohibido comportarnos según las costumbres de los goyim, de los pueblos idólatras, ni tratar de asemejarnos a ellos, ni en su forma de vestir, ni en su forma de cortarse el pelo, etc. Sheneimar, como dice el versículo, lo telehu bejukot agoy, es decir, no te comportarás según las leyes de los idólatras. Leyes no se refiere a las leyes civiles. Ahí seguro que habíamos dicho que Dina de Maljuta Dina, la ley del país es ley, pero se refiere sobre todo a las costumbres y a las tradiciones de estos pueblos. Y además está dicho, de Neemar, y Shamer Leja Pentinake Shaharehen. Dice también el versículo, cuídate de no tropezar con ellos. Hakol Beinyan Ejad Hu Mazir. Toda esta advertencia sobre un tema. Shelo Yidame Lahem. Es decir, que no tratemos de asemejarnos a ellos. Ela Yiye a Israelí Muvdal Mehem Beyadua Bemalbusho Ubeshear Maasav Kemo Shehu Muvdal Mehen Bemadao Ubedeotav. Es decir, no tratemos de asemejarnos a ellos, sino que la persona del pueblo de Israel sea diferente y se la reconozca tanto por su forma de vestir
como por sus costumbres, por su forma de actuar, tal como es diferente de ellos en sus ideas y su comportamiento moral. Dice Vejen Hu Omer, y así dice el versículo, Va Abdil etchem mina goyim, y yo voy a separar de los pueblos. Lo yilbash mal, que malbush ameyuhat lahe. No debes vestirte con las ropas características de ellos. Pero llegadel tzitzit, kemo tzitzit, kemo shishit rosham. Y no debes eh, cortarte el pelo de manera como ellos lo hacen, ni raparse la cabeza por los costados y dejar el pelo en la mitad. Velo yegaleach mina sedradim, veyaniach hasear beemsa, que Moshe. Es decir, el corte de Ronaldo Nazario, que así me dice mi hijo. Vezehu anikra blorit, y esto es lo que se llama el copete, o raparse totalmente la cabeza y dejarse atrás una coleta. ¿Sí? A eso también se refiere. Velo yegaleach asear כמנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שהם עושים. Es decir, eh, tampoco rasurarse de oreja a oreja sobre la frente y dejar los mechones por detrás, como suelen hacer ellos, todas formas de corte de pelo acostumbrados por los idólatras. Es decir, que Shemosim, Velo y Bne Mekomot, que vinían Ejalot, Shelob de Abodá, Zara, que de Shikansu Bahem Rabim, como Shemosim. Tampoco se debe edificar, construir edificios que imiten los templos idolátricos para que ingresen muchas personas, como en sus basílicas. Behol, Haose, Ahat, Meelu, lo que Yosef Bahem, lo que, y todo el que hace alguna de estas acciones, recibe Malkut. Habíamos dicho, Malkut es golpes físicos. Goy Sheaya, Mistaper mi Israel, ahora dice, un idólatra que va al peluquero, y el peluquero es judío, bien, le va a cortar el pelo. Primero quería mostraros, a ver, no sé si se va a ver bien, tengo aquí dos fotos de lo que es el blorit este que estamos diciendo, a ver si se ve. Ay, no se ve. Vamos a quitar un momento esto, ahí la tenéis, ahora se ve ahí. Esto es lo que se llama blorit, ¿de acuerdo? Muy bien, a eso se refiere en cuanto al corte de pelo. Muy bien, seguimos entonces. Y dice, entonces estábamos con el idólatra que fue el peluquero, y el peluquero era judío. Entonces, que Van Shegia Karov Leblorito, cuando llega al lugar donde se corta ese copete, Shalosh Esbaot Lejol Ruach, a tres dedos en cada dirección, Shomet et Yado, que hace, debe retirar su mano, ya que ese corte de pelo es en honor de los ídolos. Es decir, no debe hacer ese corte de pelo. Dice ya Karov, le Malhut, Betzarach, le Shev Livne Melchem, un judío que está cerca del gobierno y que tiene que sentarse con los ministros, con los reyes, etcétera. Vaya lo, Gnai, le Mishelo, y Damelahem, y va a ser un Gnai, es decir, un desprecio aquella persona que no vaya igual que ellos, desde mutar lilbosh, que Malbushan tiene permitido vestirse con sus ropas, ulgaleach, que negue panav, que der shem osim, y afeitarse igual que ellos hacen. Ven menajeshim que goyim. No se hace no se adivina como hacen los idólatras. Shenemar lo tenajashu, es decir, no adivinaréis. Es decir, habla de adivinadores, ¿no? No de jugar a las adivinanzas. ¿Sí? Vamos a tirar los huesos
y a ver lo que cae. Ah, esto quiere decir que el futuro te depara. Sí, todas estas cosas, a eso se refiere. Que Tzadu Anahash, ¿cómo es que hace estas suposiciones, estas adivinaciones? Que con él, Ushomrin, como esas personas que dicen, Oil Benafla, Iti, Mipi, o nafal maklim yadi, en yolech en ploni hayom, simelech en hafatzai naasim. Es decir, eso es muy interesante, todo lo que nosotros sabemos que es la superstición. Es decir, viene una persona y dice, ah, como se me cayó el pan de la boca, o se me cayó el bastón de la mano, no voy a ir a tal lugar porque lo que quiero hacer no se va a cumplir. Si paso por debajo de la escalera, me va a venir mala suerte. Si se rompe el espejo, tengo 7 años de mala suerte. Si le paso la sal de mano en mano, nos vamos a enfadar. Todas estas cosas se llama superstición y es lo que dice aquí menahashim, es decir, son como adivinadores, ¿bien? Y está prohibido por la Torá. En yotze mi petach beti ayom, perdón, perdón, muy interesante, dice, oil ve'avar shual mimini, puesto que pasó un zorro a mi derecha, en yotze mi petach beti ayom, no salgo hoy de casa. Shem yatzati yifgeuni adam ramay, porque si salgo, un maleante me va a hacer daño. וכן אלו ששומעים צפצוף העופות ואומרים יהיה כך. O aquellos que escuchan el canto de los pájaros y dicen, ah, están diciendo esto los pajaritos. Veloy y Yekaj, o esto no va a ocurrir. Tobla Sot Davar Ploni, es bueno hacer esto ahora que estamos escuchando esto de los pájaros. Verrala Sot Davar Ploni, es malo hacer esto. Vejen Elu Shomrim, Sejot Tarnegol Ze, Shekara Arbit, es decir, o aquel que viene y dice, es malo si se degüella a un gallo que cacarea como un cuervo. Sejó Tarnegol es dos, Shekarat quemó Tarnegol. O que dice, degüella una gallina que cacarea como un gallo. Vejen, Hamesim Leatzmo Simanim, o el que se pone a sí mismo señales. Ese daba ploni. Si pasa esto y esto, voy a hacer lo otro. ¿Sí? Dimlo, lo ese, y si no pasa, no lo voy a hacer. Eliezer debe de Abraham, como ocurrió con Eliezer, el servidor de Abraham. ¿Qué dijo Eliezer? Dice, si yo voy a pedir que me dé de beber a la joven que yo le pida que me dé de beber y me diga, bebe tú y que beban tus camellos, esa es la joven que Dios designó para mi señor Isaac. Ah, estás poniendo, estás adivinando. Recol, Cayotse, Bitbarim Elu, Akorazuri. Todo lo que es de esta misma manera, todo está prohibido. Solo Osema hace, mi penera bar, me devarim Elu, y todo el que hace algo de esto, lo que recibe Malkut. Dice la quinta alajá, Misha Amar, una persona que dice, dirá zo, Shebaniti, Simantó, Baita Alay. Dice, esta casa que yo construí es una buena señal para mí. Y Shazdo She Nasati, esta mujer con la que yo me casé, es una buena señal. Behemá zo Shekaniti, este animal que compré. Me boreje taita me et shekeni shekenitija sharti. O dice, me trajo verajá esta vaca, porque desde que la compré me hice rico. Vejena Shoel Tinok. O aquel que va y le pregunta a un niño, es de Pazuca a Talaomer, ¿qué versículo has aprendido hoy? Así hacían muchos los idólatras, los romanos, los griegos, etcétera. Ahí iban, se encontraban un niño y le decían, ¿qué has aprendido hoy en el colegio? Y dice que Dios pondrá su pueblo en manos de Edom. Así le dijeron a, a Vespasiano, ¿sí? Cuando llegó a la tierra de Israel. Y Vespasiano que dijo, esto es una señal de que Dios quiere que conquistemos al pueblo judío. Sin embargo, no hizo caso a todas estas señales, se convirtió. Entonces dice, decirle a un niño, dime cuál es el pasuk que aprendiste, y mamarlo pasuk mina berajot, ismach beyomar, de Simantov. Si le dice un pasuk, un versículo, que habla de las berajot, de cómo Dios va a bendecir al pueblo de Israel, dice, ah, qué bien, es una buena señal. Olelu, que se va a emutar, pero esto sí que está permitido.
הואיל ולא כיוון מעשיו, ולא נמנע מלעשות. ¿Por qué? Porque no dijo, voy a actuar en función de lo que me diga el niño, ¿sí? Sino que no cambió sus acciones por causa de lo que dijo el versículo. El asad de Simán, sino que se dijo a sí mismo, qué bueno es que el niño me dijo este pasuk, le daba que vara ya. Sobre algo que ya fue, le de mutar, y eso está permitido. Es de u kosem, ahora nos dice la sexta alhaja. ¿Qué es un kosem? Un kosem es un hechicero. Bien. איזהו קוסם? זה העושה מעשה משאר המעשיות כדי שיסום ותפנה מחשבתו מכל הדברים, עד שיאמר דברים שעתידים להיות, ויאמר דבר פלוני עתיד להיות, או אינו הווה, או שיאמר שראוי לעשות כך, ויזהרו מכך. Es decir, se define como la persona que realiza algún acto de entre los muchos para distraer el pensamiento del resto de las cosas hasta que diga situaciones que han de ocurrir en el futuro, como tal acontecimiento ocurrirá o no sucederá. Y que diga que es apropiado actuar de tal modo porque es necesario cuidarse de hacer esa cosa. יש מן הקוסמים שהוא ממשמש בחול o באבנים. Hay algunos de los hechiceros estos que practican sus artes revolviendo arena o piedras, o pozos de café, por ejemplo, o pozos de té. ויש מהם מי שגוהר לארץ וצועק. Algunos que hacen, algunos se tienden la tierra, se tiran al suelo y gritan. ויש מי שמסתכל במראה של ברזל o ashashit umedamim veomrim. Algunos se miran en el espejo o en algún tipo de metal brillante que refleja y vienen y dicen, ויש מי שאוחז מקל בידו. Algunos toman un palo en su mano. ונשען עליו, y se apoya sobre él. ומכה בו עד שתפנה מחשבתו ומדבר. Y se da golpes con él hasta que se libera su pensamiento y empieza a hablar. Shanabi Omer. Y esto es lo que dice justamente el profeta Oshea. Eimi be'etzo yish'al umaklo yagid lo. Es decir, como dice Oshea, dice, mi pueblo preguntará a su madera y su báculo declarará. Muy bien. Dice la séptima laja. Asur liksom velishol lekosem. Está prohibido hacer hechicería, según lo dicho en la ley anterior, y también preguntarlo a los hechiceros. El Shashoel Kosem, Majin Oto Makat Mardud. Makin Oto Makat Mardud. Pero, la diferencia cuál es? Que el que hace hechicería es un lota hace, tiene lo que, es golpeado. ¿Por qué? Porque transgredió una prohibición de la Torah. El lota hace. Pero el que consulta al hechicero es golpeado no porque infringió la ley de la Torah, sino que se llama Makat Mardut, porque se rebeló en contra de la ley de Hashem y por ser rebelde se le golpea. Abalakosem Atzmo, pero el hechicero en sí mismo. Y Masama hace Nicole Eluka Yosef Bahen, si hizo alguno de estos actos de hechicería, lo que recibe Malkut. Como dice el versículo, Lo imatze beja, no se encontrará entre ti, en tu pueblo, en tus puertas, etcétera, etcétera. Kosem Kesamim, el hechicero que hace hechicerías. Dice la octava laja. Es de meonen. ¿A qué se llama un meonen? Meonen viene de la palabra anan, nube. ¿Sí? Lo siento a todos aquellos que les gusta mirar a las nubes y ver a Mickey Mouse en la forma de las nubes. Hay que pensar si está permitido o no. Aquí lo traducen como agorero. Elul notne ha'itim.
perdón, נותני העיתים, שומרים בהסתגנינות יום פלוני טוב, יום פלוני רע, יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה plonit o jodesh ploni, ra la de ploni. ¿Qué es el agorero? Son personas que definen las cualidades de los tiempos a través de una disciplina llamada astrología. Como por ejemplo, tal día es beneficioso, es benéfico o tal día es nefasto. Tal día es apropiado hacer tal trabajo. Tal año o tal mes es perjudicial para tal cosa. Asur leonen. Está prohibido ejercer la agorería. No sé si existe la palabra. Está prohibido ser agorero. Afalpi shelo asa maase. Incluso que no haga ningún acto. Ela odia otan hakezabim ve'sekalim medamin she'em dibre emet ve'dibre chochma. Es decir, y solo declara todas estas mentiras y los faltos de inteligencia piensen que son verdad o cosas sabias. Jola osema hace, y pene segninut, וכיוון מלאכתו או הליכתו באותו העת שקבעו עוברי שמיים, הרי זה לא כן. Y todo aquel que actúa según el zodiaco, eso es la astrología, ¿no? A eso se refiere, y dirige su labor o camina su sendero según lo fijado por los observadores del cielo, es castigado con golpes, con makot. ¿Por qué? Porque dice el versículo, lo teonenu, no harás caso a los astros, teonenu, teonenu otra vez, aquí lo traducen como astros, es las nubes, ¿bien? A lo que está en el firmamento. וכן, האוחז את העיניים ומדמם בפני הרועים שעושה מעשה תימהון, והוא לא עשה, על זה בכלל מעונן ולא כן. De la misma manera, los que hacen gestos con sus ojos y hacen imaginar a sus espectadores que realizan actos asombrosos y en verdad no hicieron nada, se definen como meonenim, es decir, este tipo de agorero, astrólogo, etcétera, y su castigo es la makut, la flagelación. Dice la décima alajá, tenemos en el capítulo, tenemos 16, si no me equivoco, eso es, vamos a avanzar un poquito más. Dice la décima alajá, es de Jover, ahora dice, ¿cuál es el encantador? Jover. זה שמדבר בדברים שאינן לשון עם, ואין להם עניין. Es aquel que habla palabras que son ininteligibles y que no tienen sentido. ומעלה על דעתו בסכלותו שאותן הדברים מועילים. Entonces, piensa ciertamente que tales palabras son útiles por su tontería propia, ¿sí? Dice aquí, besichlutó, y por eso declaran que quien diga tal o tal cual forma sobre una serpiente o sobre un escorpión no le dañará. Es decir, dice aquí, H.M. Ombrim, Sheomer Kach Vekach al Nahash, o al Akrab, Enomazdik. Es decir, si yo le digo a la serpiente, ¿sí? Le empiezo a hablar en lenguaje de serpientes, un lenguaje ininteligible que no tiene ningún sentido, la serpiente no me va a morder. Dice, ¿sabes qué? Pon la mano y mira a ver si te va a morder o no. O un escorpión. Sheomer Kach Vekach al Aish, Eno Nizak Mehen, o el que dice tales palabras mágicas a una persona, a esa persona no le va a hacer daño. ואוחז בידו בעת שמדבר מפתח o sela, mafteach o sela, dice también, dice, o también esa persona, el momento en el que habla sostiene en su mano una llave o una piedra o cosas semejantes, todo lo anterior está estrictamente prohibido. הכל אסור, והחובר עצמו שאחז בידו כלום, או שעשה מעשה עם דיבורו, אפילו הראה באצבעו, הרי זה לא כן. Entonces el encantador, dijimos, sí, era un encantador, sí. El encantador en sí mismo, que agarró
algo en su mano, o que hizo algún acto con sus palabras, incluso si solo lo mostró con el dedo, recibe el castigo de Malku. Shenemar, lo beja, no se hallará en ti, Jover, Heber, encantador de encantos. Abalim Mamar de Barim Bilbad, Velo Genid, Velo Lo Etzba, Velo Rosh, Velo Yabellado Klum. Pero, dice, si solo declaró palabras y no movió los dedos ni la cabeza y no tomó nada con sus manos, entonces, Vejen Adam Shamar Alab, Ejabar Otan Hakolot, Veu Yoshev Lefanav, Umedame Sheyesh Lo Beze Anaya. O eh, una persona que escuchó las palabras del encantador y se sentó y empezó a actuar como si realmente lo hubiesen, lo hubiesen encantado. ¿Sí? Aquí me falta una página. Muy bien. Como si realmente lo hubiesen encantado, como si estuviese bajo el efecto de ese encanto. Makinoto, Makat Mardut, se le da Makat Mardut, es decir, golpes por rebeldía. Viene Shinishratev Besihlut a Jabar porque se juntó con la tontería del encantador, Bejol Otan Hakolot, Gashemot, Ameshunim, Amejoarim, y todas estas voces y nombres extraños y despreciables, Lo Yareu Vegam Hetev en Otam. Es decir, no los vais a pronunciar y tampoco hay bien en ello. Dice así la onceava alajá, Mishe Neshajó Akrab o Nahash, una persona que es mordida o picada por un escorpión o una serpiente. Mutar Lilhosh al Mekom Aneshifa, Afilu Shabbat. Está permitido susurrar sobre el lugar de la mordedura, incluso en Shabbat. Que de Leyashev Da'ato u Lejazek Libo, para tranquilizar a la persona y fortalecer su corazón. A pesar de que esto no sirve para nada, Oil, Umesukan, puesto que es peligroso, o tírulo, le permitieron hacer así, que desheló y Taref Da'ato Alab, para que no se, no se ponga nervioso y eso acelere su pulso y el veneno llegue más rápido. Es decir, que le mordió el escorpión, viene una persona y dice, espera, espera, tengo una fórmula mágica, y le empieza a susurrar. La persona que fue mordida se tranquiliza, porque piensa que esto está funcionando. Y como está la vida en peligro, entonces dicen, ¿sabes qué? Pikuach nefesh, el peligro de vida. Entonces no estoy haciendo nada, estoy diciendo palabras que no tienen ningún sentido. Pero la persona le genera un efecto tranquilizador. Cuando se tranquiliza, su corazón va a latir más lento. Si el corazón late más lento, el veneno tarda más en llegar y a lo mejor hay tiempo de poder salvar. Muy bien, entonces con esto vamos a llegar al final de nuestro encuentro de hoy. Nos quedamos entonces en Alajá 11 y Besrat Hashem. Nos quedarán cuatro alajot más. Una, dos, tres, cinco, cuatro y cinco. Y con ello terminaremos el onceavo capítulo y estudiaremos el último, el doceavo y último capítulo también la semana que viene, que tiene también 16 alajot. Trataremos de hacerlo todo en un solo encuentro y de esa manera habremos terminado el J. Zara y tendremos todo el verano